Les doy la bienvenida, tenemos una actividad muy especial. Esta escuela tiene 42 años de fundación. Con nosotros están dos de los fundadores, Norberto Ferreira y Anabel Salafia. Fundó Oscar Mazota con ellos y otros más, como se suele decir en nuestro ambiente de trabajo. Esta es una actividad muy especial en la que estuvimos trabajando durante 1 año y medio, 2, desde ubicar la película. Esto fue con una de las colaboradoras de la escuela y de la biblioteca, que es Noemí Sirota. La otra colaboración importante, que no la veo desde aquí, pero debe estar en el aula, que está Elga Fernández. Ya está, le veo la mano. Nuestras dos colaboradoras nos ayudaron mucho a construir el espacio de trabajo de este tema, la migración de la lengua, muy vigente en este momento. Esta actividad tiene un día de presentación hoy con esta película y luego a mediados de diciembre una revista, la revista de la biblioteca, donde va a haber otra cantidad de artículos donde se siguen trabajando este tema sobre la migración de la lengua. Entonces, para decirles algo mínimo, no quiero ocupar mucho tiempo de introducción para que puedan desarrollar y tener la sensibilidad de lo que presenta esta película. Nurit Aviv en este momento tiene 71 años, nació en Tel Aviv, luego se hizo ciudadana francesa, primero fue una importante fotógrafa, luego se formó como cineasta en Francia. Tiene como 100 películas y series de televisión en formación y de indagación e investigación respecto de la lengua. Hoy vamos a ver una producción que la hizo en el 2004. Fundamentalmente a ella un hincapié, un momento de investigación importante lo tiene el paso de una lengua a otra. Acá coincide con el nombre del film. Pero es el estado de preocupación y de efecto que ha tenido esta migración de lengua, este cambio de lugar en el efecto de la lengua también, sobre todo en los alrededor de los años 40 y 50. ¿Escucharon más o menos en esto que se va recortando? Un estado de trabajo para ella es una persona formada en letra, formada cineasta. Es decir, que ha filmado lo que ha pensado, lo que ha estudiado, lo que ha llevado a construir en forma de film. Entonces nosotros accedemos a través de la herramienta que tiene ella a ver su investigación. Son testimonios de 6, 7, 8 minutos. El primero es el de ella, abre la película con su presentación. Así que comenzamos a ver esto y luego conversaremos con un panel donde va a estar Anabel Salafia, que es refete de la escuela. Luego está Pablo Amster, que ustedes lo han visto ubicarse, es matemático, también es una persona cercana al trabajo de escuela y es conocedor de la lengua hebrea, de la lengua conceptualmente lógica, como un matemático puede ayudarnos a escuchar y a pensar. Noemí Sirota y Úrsula Kirsch. Luego conversaremos. Esta actividad tiene esta segunda parte, que es el panel. Les presento, ustedes algunos los conocen, entonces el orden de conversación es tal como está en el afiche. Primero va a ser Pablo Amster, que es matemático. Luego va a hablar Úrsula Kirsch, que es AM de la escuela y integrante de la Fundación del Campo Lacaniano. Luego Anabel Salafia, integrante y fundadora del Campo Lacaniano, AME de la escuela. Y luego Noemí Sirota, AME de la escuela, también integrante de la Fundación del Campo Lacaniano. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, Shabbat Shalom, ya que estamos. Bueno, nada, la verdad que es un gusto para mí estar acá. Quiero realmente agradecer a Liliana por todo el esfuerzo y por la invitación. Realmente cuando me habló de este proyecto hace ya unos cuantos meses y me dio la película para que, bueno, viera de qué se trataba, realmente la película me conmovió tanto que justamente me hizo difícil
poder hablar sobre el tema, y de hecho, en alguna medida no voy a hablar sobre la película, sino que voy a decir verdad, cuando terminé de ver la película, más allá de muchísimas cosas que se me fueron ocurriendo, porque claro, uno la ve ya pensando que va a tener que decir algo, pero finalmente me quedé como para arrancar con una sola idea, que es algo que se repite mucho. Cualquiera que haya en algún momento tenido la intención de aprender, de estudiar hebreo, siempre a todos le han dicho alguna vez Ibrit Safá Kashá, que quiere decir que el hebreo es una lengua difícil, una lengua dura, ¿no? Y justamente eso fue lo que quise tomar como punto de partida, porque yo me dedico a una ciencia dura. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo decir al respecto, ¿no? Y justamente, ¿por qué el hebreo es una lengua difícil? Claro, uno cuando, digamos, todos estamos de alguna manera atravesados por el hebreo. Eso, bueno, como lo dijo Borges, y de alguna forma, o sea, el hebreo participa de una raíz muy profunda, no solo de nuestro lenguaje, sino de nuestra forma de pensar. De hecho, justamente es a partir de esa lengua surgida ahí en lo que hoy es la tierra de Israel, que se produjo el alfabeto, ese gran invento, notable invento, que una manera de escribir cambia la visión del mundo. Y realmente, a partir del alfabeto, ¿no? Al alfabeto, por supuesto, la palabra alfabeto viene de alfabeta, que es griego, pero en realidad es del hebreo Aleph Beit, ¿no? Las letras hebreas, Aleph, Beit, Gimel, etcétera, se fueron convirtiendo, digamos, los griegos la tomaron y se transformó en alfa, beta, gamma. Es interesante porque justamente el hebreo es una lengua dura, difícil, porque, claro, no tiene, para alguien que, no sé, proviene del español, no tiene nada que ver con nada que sea conocido, ¿no? Las palabras son realmente muy distintas. Y entonces uno siente que está perdido, que no tiene realmente un asidero. Y sin embargo, justamente cuando uno lo estudia un poco más, ve que realmente, en realidad sí hay un asidero muy firme y que lo transforma en realidad en una lengua que, al contrario, es una lengua de alguna manera muy simple, porque tiene una estructura lógica muy fuerte. Entonces, de alguna manera es lo que uno como matemático también siempre dice. En realidad la matemática debería ser una lengua, no una lengua dura, y debería ser en realidad es el lenguaje en su forma pura. De hecho, la matemática no es otra cosa que lenguaje, ¿no? Y así un poco para dar una idea de por qué, o sea, hay una estructura lógica en el hebreo, como dije, las palabras, bueno, cualquiera que hable de verdad de hebreo, no como yo que apenas sé algunas cositas, cualquiera les podrá explicar cómo se componen, que las familias de palabras tienen una lógica. Entonces uno, si conoce las 3 letras que forman una palabra, puede armar toda la familia y puede deducir lo que significa una palabra únicamente viendo cuál es la raíz. Entonces hay una estructura lógica muy fuerte, y de hecho en realidad se aprende muy rápido. O sea, más allá de, dejando de lado esa cuestión de que las palabras en principio son completamente diferentes, la estructura lógica es tan fuerte que en realidad se aprende rápido. Después, bueno, hay otras cuestiones que en la película aparecen que tienen que ver ya con cómo se pronuncian las cosas y cómo suena. Bueno, eso es otro aspecto, ¿no? Pero me interesa la estructura lógica, porque también está, como les dije, ¿no? en ese invento que es el alfabeto. Y ese invento que es el alfabeto, en realidad fue transmitido no solo como tal a la cultura griega, sino también todo lo que es el misticismo griego surge también de esa idea, y de la idea fundamental en los talmudistas, los cabalistas, de que las letras también son números, ¿no? Entonces el texto cobra otro sentido y se lee de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando Liliana me pidió que preparara un artículo, y ahí explico algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, el texto bíblico, por supuesto, ha sido estudiado de muchas maneras, hay muchas formas de lectura. Por ejemplo, un ejemplo de la lectura del texto bíblico. Hay algo que es fundamental. Todo aquel que lee por primera vez el texto bíblico, el Breshit, el Génesis, empieza justamente con la letra B, y eso fue discutido por siglos, ¿por qué? Y hay muchas explicaciones de por qué empieza con Beit, que, Beit, casa en hebreo, ¿no?
Y es, por supuesto, un significado fundamental. De hecho, bueno, se habló de eso en la película también, ¿no? O sea, el hebreo, o sea, el texto para el pueblo judío es su casa, de alguna manera, es la famosa patria portátil, ¿no? Ese otro y gran invento, ¿sí? Bueno, ¿y por qué empieza con Beit? Hay una explicación que es puramente matemática. En realidad las letras hebreas son 22 y la creación tuvo lugar, si bien hay un acto único de creación, lo demás es florecimiento, como decía Maimónides, pero en realidad, bueno, si uno lee la creación, toma 7 días, ¿no? Los 6 días de creación propiamente dicha y el séptimo, el Shabbat, que ya empezó hace un rato, ¿sí? Bueno, ¿y por qué entonces empieza con Beit? Porque si uno va contando las letras, bueno, claro, no entra una cantidad exacta de letras, o sea, cada día Dios descubre 3 letras, pero al ser 22 le sobra una letra. Bueno, pero si empezara o sea, si fuera de adelante para atrás, empezara en Aleph, ¿no? El primer día descubre Aleph, las 3 primeras, ¿no? Después el segundo día las que siguen, etcétera. Si uno suma los valores numéricos, las 3 primeras letras, 1 más 2 más 3, da 6. Si uno suma ahora las 3 siguientes, el segundo día, digamos, quedaría 4 más 5 más 6, eso da 15, 1 más 5 vuelve a dar 6. Si uno repite esa cuenta cada uno de los días, siempre el resultado es 6. En cambio, si uno deja de lado esa primera letra, que por supuesto, bueno, para Lacan esto es algo fundamental y lo van a ver en muchísimos otros lugares, ¿no? Esa Aleph tachada en la frente del golem que se transforma la palabra emet, que quiere decir verdad, se transforma en muerte. Si uno deja de lado esa primera letra, empieza a contar 2, 3, 4, 2 más 3 más 4 es 9. Después 5, 6, 7, 5 más 6 más 7 es 18, 1 más 8 es 9. El resultado siempre es 9. Bueno, y resulta que 6 es el valor numérico de la palabra sheker, que quiere decir mentira, mientras que 9 es el valor numérico de la palabra emet, que quiere decir verdad. Entonces justamente esa es una explicación de por qué el texto bíblico uno espera que diga verdades y no mentiras, ¿no? Después si es una verdad no toda o esas cosas, bueno, ya lo podremos charlar. Pero en principio esa es una de las muchas explicaciones que hay, ¿no? Y en realidad eso bueno, acá se habla de pasar de una lengua a la otra. En el hebreo, por ejemplo, el estudio que hacen los cabalistas sobre el texto es muy interesante. Por ejemplo, hay muchos análisis que se hacen simplemente basándose en lo que es la grafía de las letras, por ejemplo. Y es interesante, incluso, digo, en este contexto psicoanalítico, porque tiene que ver ya, en aquellos tiempos ya se hablaba de conceptos como el equívoco, ¿no? Por supuesto que de ahí se han nutrido mucho tanto Freud como Lacan. Pero, por ejemplo, la frase fundamental, la que uno dice diariamente cuando se pone los tefilín, ¿no? Que son las filacterias, ¿no? Y uno que dice ahí, uno dice, bueno, escucha, Dios es único, ¿no? Escucha Israel, ¿sí? El Shema famoso. Bueno, en realidad, cuando uno analiza esa frase y que dice Dios es único, Ejad, claro, la grafía, la Dalet, bueno, tiene una formita que bueno, no importa. Se confunde, si uno mira descuidadamente, se confunde con una letra que fue mencionada en la película Resh, que es la R, ¿sí? Y claro, si transformas esa letra, o sea, si uno pasa de una letra a la otra, como el título de la película, si transformas la Dalet en Resh, devastas el mundo, dice el Talmud. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente transforma la palabra Ejad, que quiere decir único, uno, en Ajer, que quiere decir otro. Y fíjense qué sentido, ¿no? De pasar de Dios es uno a decir que Dios es otro, ¿no? Bueno, el Talmud está lleno, plagado de ejemplos de ese estilo. No voy a, por supuesto, profundizar en estos pocos minutos, pero básicamente esa es la idea de bueno, ¿qué es lo que a mí me interesó decir al respecto? Porque fíjense que, digamos, a ver, yo dije antes, todos estamos atravesados por el hebreo y también todos estamos atravesados por la lógica, por la matemática. Y de hecho, hay una frase fundamental en el seminario 19 de Lacan que dice, no hay enseñanza más que matemática, el resto es broma. Bueno, no sé muy bien cuánto conocen ustedes de bromas, pero el tema de que no hay enseñanza más que matemática, por supuesto que no excluye
la posibilidad de que también la matemática sea una broma, pero más allá de eso, en realidad esa idea es fundamental. O sea, es una tradición que ya viene de, bueno, por ejemplo, por supuesto Platón, pero después ya en el Renacimiento, Galileo, ¿no? El gran libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, dijo Galileo. Por supuesto que Lacan, el gran libro que le interesa a Lacan es el inconsciente, y aparentemente para entender cosas del inconsciente uno tiene que estudiar matemática, ¿no? Lo cual es una mala noticia porque es una lengua dura. Bueno, es una buena noticia para mí porque tengo la posibilidad de conversar con todos ustedes. Pero justamente, a ver, ¿por qué esta lengua dura es una lengua dura? O sea, ¿qué hay en la matemática? ¿O qué es la matemática en el fondo, no? Porque en realidad, a ver, la matemática, como les dije antes, es un lenguaje bien hecho y básicamente esa es toda la idea. O sea, nosotros como matemáticos, así como dije antes que bueno, para el pueblo judío el texto es la patria, digamos, y que empieza, la Biblia empieza con B porque justamente Beit quiere decir casa. Para los matemáticos, de alguna manera, el lenguaje es nuestra casa, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el formalismo matemático, en esa idea de que, bueno, en realidad, para Bourbaki, ¿no? Un matemático que en realidad era un grupo de matemáticos tan citado por Lacan, para Bourbaki en realidad eso, la matemática no es otra cosa que un juego desprovisto de significado, ¿no? Entonces, para mí, bueno, ahí está el significado profundo precisamente bueno, no solo de la matemática, sino de esta conexión que yo quería hacer con esta idea de la lengua dura, y bueno, más que nada una invitación a conversar. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, la película cada vez que la veo, ¿no? Cada vez que la vuelvo a ver, tiene la particularidad de producir para mí, digamos, con un nuevo descubrimiento. Tiene, a mi entender, tiene muchos matices muy complejos y muy interesantes, y yo solo me voy a referir a algunos, los que primero me hablaron, los que se me impusieron como si fueran los primeros, los más importantes. La película se llama De una lengua a otra. La actividad está nombrada como la migración de las lenguas, pero a mí se me hizo muy necesario tener que decir que una migración no es un exilio. La migración supone una decisión de alguien que decide o quiere o tiene algún motivo, se da un tiempo, lo decide. El exilio está determinado por la persecución y la muerte. La película muestra en su formato de reportajes de personas que hablan de su relación a la lengua, muestra de una manera muy particular qué es la lengua para cada uno. Que este exilio, provocado por hechos de sangre y que produjo pérdidas, no se resuelve con la preservación de los cuerpos, sino que el exilio penetra íntimamente en eso que la lengua es para cada uno. De ese sujeto, de las relaciones de ese sujeto con su mundo. Hay algo que podríamos llamar su mundo. El lugar, su lugar, el que habita, ya que el lugar de cada uno, el lugar que cada uno habita y con el que cuenta, en el que se sostiene, ese lugar es la lengua con la que habla. La película también muestra que el mundo, nuestro mundo, es decir, nuestra relación con los otros, lo que esperamos, lo que deseamos, aquello a lo que tenemos derecho, lo que debemos a los otros, es decir, la política, se transmite en la lengua que usamos.
podemos decir que una lengua es un pueblo, es una historia, y que es la historia que construyen aquellos que han podido hacer escuchar su voz con esa lengua. La elección de la lengua, solo, como hemos visto, solo se puede elegir una lengua si ya se tiene una, y pudo pasar que alguien no pudiera tener una, ¿no? Y pudimos ver de alguien que no podía tener del todo una lengua. La elección de una lengua, o la elección, el caso concreto, la elección de la lengua alemana por los judíos en Europa, no es una elección, un enamoramiento, una opción. Fue un derecho legítimo. Era de ellos también, porque la construyeron. Por eso el nazismo no fue solo una traición, sino la destrucción de las relaciones con el mundo, con la lengua alemana, que con la lengua alemana habían construido los que en esta lengua hablaban. Digamos, es algo que afecta a la lengua. La lengua está la acepción, ¿no es cierto?, de las lenguas muertas, las lenguas antiguas, las lenguas muertas. Está la acepción de las lenguas antiguas, las lenguas muertas. Está el proceso por el cual una lengua se puede convertir en muerta. Nos toca, esto también se ve en la película, en lo que fue la gesta de la creación del Estado de Israel. Y me parece que viene muy a cuento acordarse de las cartas con las que Gershom Scholem invitaba a Walter Benjamin a emigrar a Israel, y en donde Benjamin claudica, resiste, porque no puede abandonar la lengua alemana. Nos toca reconocer qué está vivo en una lengua, distinguir entre la melancolía y la pérdida que implican la persecución y la muerte, y otro hecho, de que el hablante, para que su lengua tenga su lugar, necesita perder algo para poder apropiarse de su lengua. Pasar de una lengua a otra. Hay una operación que le es requerida al hablante, que no es ni de migración ni de exilio, sino que es cierta pérdida necesaria, dejar acontecer cierta pérdida para que pueda apropiarse de su lengua. Como decía la poeta al comienzo, el húngaro no es más dulce que el hebreo por su consistencia de lengua. El húngaro solo es más dulce que el hebreo cuando fue la lengua materna. En el caso del hablante, que se mete en el trabajo de apropiarse de su lengua, no se trata de una pérdida irrecuperable, se trata de una pérdida necesaria para dar lugar a que subsista eso que aún no fue dicho. Se trata de una operación que es propia del hablante y que el hablante necesita hacer para legitimarse en su lengua, para que pase a ser suya. Podemos decir, apropiarse de la lengua requiere una pérdida de goce. Esto es lo que la violencia política impide, que cada uno pueda hacer este trabajo de pérdida de goce con su lengua. O sea, la lengua materna, se ha visto en varios de los reportajes, queda presente como el objeto perdido. Sueño en húngaro, dice la actriz, y alguna vez en hebreo. Una en ruso, la otra también, la primera también, me quedé ahí. Se sueña porque se habla, por lo que el lenguaje le hace al sujeto. En el análisis uno habla porque uno sueña, de una lengua a otra lengua.
hay varias cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, esta cuestión de una lengua a otra, ¿no? Pone en juego la traducción como operación. Bueno, en el soñante se opera una traducción en imágenes del sueño, y cuando el soñante relata, pasa a ser el que relata el sueño, hay otra traducción. Podríamos decir, de la endogamia a la exogamia, de la lengua materna a la lengua que se comparte con los otros. Y también la posibilidad de entrar, de conocer, de practicar otra lengua, es para la lengua que se habla una liberación. Es la posibilidad de abrir la fijeza de la determinación inconsciente en otras significaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero también agradecer a Liliana Ganimi y a las personas que colaboraron para hacer esta reunión, digamos, para que se fuera llevada a cabo esta reunión, y el hecho de que pudiéramos ver esta película, digamos, ocuparse de una cuestión complicada como el subtitulado en castellano y otras alternativas, digamos, que todo esto, la complejidad que todo esto supone, es mucho trabajo, y creo, me parece que nos queda claro a muchos o a todos, quizás a cada uno, la importancia que tienen estos testimonios, ¿no? Porque es así, digamos, como me parece que hay que considerarlos, verdaderos testimonios de lo que ha pasado cada uno al pasar, digamos, haciendo ese pase, más que en el sentido lacaniano del término, en el sentido en que Lacan usa término de una lengua a la otra. Es muy, creo que es muy difícil que en más de un momento no nos sintamos realmente conmovidos, digamos, por lo que sucede en ese paso de una lengua a la otra, que no es de ninguna manera, eso es lo que queda claro, y me gusta el título de una lengua a la otra, digamos, no solo porque suena muy lindo en hebreo, digamos, sino porque, quiero decir, los dos términos que se utilizan, que son, ¿cómo es? Ahora se me olvidó. Musafa le Safa. Misafa le Safa. Hay mucho fa. Lo va a pronunciar bien. Sí, sí. Misafa le Safa. Muy bien. Digamos, estos dos términos, ¿no? Como dan cuenta bien de que no es una traducción, quiero decir, a esto iba, no es una traducción de una lengua a la otra. Está muy claro en cada uno y en todos los testimonios, no hay un solo testimonio donde se hable de traducción, ¿no es cierto? Más bien es muy claro que queda como un sello lo imposible de la traducción, el imposible de la traducción en el pasaje de una lengua a la otra, ¿no? No hay, no es tampoco el hecho de que se estén buscando términos equivalentes, porque simplemente no los hay. Es pasar para algunos, la mayor parte, creo, no en todos los casos, el pasaje de una lengua a la otra, el pasar a habitar la otra lengua, es consecuencia de una persecución, pero en general sí, digamos, hay una persecución que da lugar a esa migración, como decía, que más bien también, como decía Úrsula, es más
por lo menos así lo entiendo yo, mucho más exilio. ¿Exilio respecto de qué? Exilio respecto de la lengua llamada la lengua materna o la lengua de origen, esa lengua que ustedes vieron, todos vimos, este señor que el primero, creo, no, el primer testimonio es el de la misma Nuri Tabib, que dice pasa a otra lengua y a otro nombre que no es la versión del nombre en otro idioma, sino ella destaca muy bien que es otro nombre, ¿no? Otro de quienes dan testimonio dicen, bueno, ella dice, por ejemplo, que sus padres le ponen este nombre, Nuri, sin conocer el significado del nombre, que es luz o la luz o mi luz, ¿no? En árabe, exacto, en árabe. Y justamente, digamos, ¿no? En árabe, ¿no? Bueno, en este caso porque ellos vienen de Francia y, digamos, les es tan extranjero el árabe como el hebreo, digamos, ¿no? Pero lo que me parecía muy interesante es y muy conmovedor, que digo que es lo que es digamos, al pasar a vivir en esta otra lengua, habitar esta lengua, el hecho de dejarse tomar o no por esta lengua. Y decía en el primer testimonio, ¿no es cierto? No, por otra parte no me parece llamativo que se trate de poetas y escritores en la mayor parte de los casos, y cantantes, ¿no es cierto?, músicos y poetas o escritores que son la mayoría, y que uno de los cuales, como el ruso, tiene que asesinar, dice, destruir, asesinar su lengua materna para que no le interfiera para escribir, y luego hay una suerte de recuperación en la música de los ritmos de esa lengua, ¿no es cierto?, que se habla mucho en varios de los testimonios de la represión de la lengua, de una lengua sobre la otra, digamos, ¿no? Incluso de esta cuestión relativa a la jerarquía de las lenguas, esto es que el alemán nunca deja de ser la lengua de la cultura, por ejemplo, la lengua culta, siendo al mismo tiempo, hay esta ambivalencia, porque está al mismo tiempo como la lengua asesina, pero bueno, lo que la cantidad, la variedad de afectos que se ponen en juego, como la vergüenza, digamos, en relación a la lengua materna, o la humillación, el sentimiento de humillación, esto sí es algo bien ligado a la inmigración, al extranjero, al que llega, y que muchas veces acá esto no aparece, pero lo sabemos y lo hemos vivido, digamos, porque vivimos en un país, somos al menos como un 50% somos hijos de inmigrantes, yo lo soy en mi caso, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con el sobrenombre, digamos, que no sé si esto ocurre de la misma manera en Israel, pero en los países occidentales, digamos, el inmigrante, el extranjero, a veces adquiere un nombre, digamos, que más que una denominación es una designación, como el turco, el ruso, el rusito, claro, el turco, ¿no? El otro día veía una película en la que hay un pasaje, digamos, del italiano al neerlandés, digamos, y el chico es llamado italiano directamente en el país
al que se trasladan sus padres, ¿no? Y la lucha, digamos, por ser reconocidos. Pero eso es diferente que lo que ocurre en la película. Es cierto que es ir en este caso a habitar una lengua que como también es subrayado en algún momento y sentido más que subrayado por quien da el testimonio, como impuesta por el Estado. Es muy impactante, por lo menos para mí fue muy impactante ese testimonio, ¿no? Donde hay este proceso no de asimilación justamente, sino de apropiación, que es todo lo contrario de la asimilación, de hacer suya la lengua y digamos desposeer, digamos, de la lengua en ese sentido al que impone o la ha impuesto o ha impuesto la lengua, ¿no? También las cuestiones que tienen que ver, digamos, con que siempre se trata de la lengua, digamos, no se trata simplemente de otro idioma. Digamos, si el término lengua tiene para nosotros un sentido particular y lo que difiere profundamente de lo que es un idioma, digamos, es porque, bueno, está, digamos, como lengua, la lengua materna, digamos, y el hecho de que haya una lengua materna y en este sentido que sea algo a dejar esta lengua materna. Bueno, esto es algo, digamos, que se produce, podemos decir, siempre la necesidad de un cierto exilio de la lengua materna, ¿no? Digo, por eso no se trata de un idioma es algo que se puede conocer. En cambio, en la lengua se supone hay un saber propio de la lengua, ¿no? El lenguaje es un trabajo de especulación sobre la lengua, dice Lacan en algún momento, ¿no es cierto? Pero también puede decirse que el lenguaje es una especulación sobre el saber que la lengua tiene en cualquier idioma, digamos, lo que es en este sentido interesante es que en relación a esta misma cuestión hay una diferencia que establecer, digamos, en algún momento Lacan crea este neologismo que es la langue, ¿no? La lengua, así escrito todo junto, que no es la lengua materna, digamos, no es tampoco es ni el idioma del país de origen, sino más bien un cúmulo de condensaciones producidas por juegos homofónicos, quizás que se corresponden a un orden pulsional, oral, escópico, invocante o anal, digamos. Es decir, todo eso que une el goce y el afecto, ¿no? En lo que se juega de la lengua. Y bueno, de eso, digamos, en estos testimonios es algo que nos hace pensar en esa no relación, porque es esto lo que hay, no relación entre una lengua y la otra. Se mantienen las distintas lenguas, unas sobre otras, alguna fundamentalmente la lengua de origen reprimida, pero una cuestión, un punto que me llamó la atención especialmente es las cosas que pasan en una y otra lengua. Por ejemplo, esta mujer que dice que ella se desploma en húngaro, lo dice a propósito de
¿no? Quiere decir uno se desploma o se yergue o se sienta o camina, digamos, en una determinada lengua, digamos, ¿no? En una relación con la cadencia de esa lengua, no por casualidad, además es en relación a la cuestión del padre que aparece esta desplomarse en el húngaro, el volver a la lengua que tiene que ver con esa, digamos, con eso que es el nombre del padre, ¿no? Y la mujer pregunta, ¿qué pasó? Digamos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Porque también algo pasó a la ausencia, pasó al otro lado, y eso efectivamente juega en el dejar, en el perder la lengua. Y bueno, la relación que me parece más palpable y de la que no se habla de una manera explícita, pero que se transmite en esta película, en esta obra, digamos así, lo que resulta más concreto es algo que tiene que ver con lo que se pierde, con el lugar de la habitación, digo, en el sentido del habitar, ¿no es cierto? Y también, digamos, cuestiones que me hacían por momentos recordar una experiencia que es diferente, pero que es interesante, que es la de Elías Canetti. Digamos, no sé si ustedes han leído La lengua absuelta, tiene a veces otra traducción este título, y donde realmente se ve esta relación importante que se pone allí en juego cuando él es obligado por la madre a aprender el alemán prácticamente sin que nadie se lo enseñe, digamos, es decir, memorizando párrafos, y que resulta que la madre hace esto para poder hablar con él como hablaba con el padre, y lo hace a partir de la muerte del padre, y ahí es muy interesante ver cómo lo mismo que lo acerca a la madre es lo que lo aleja de la madre, y que es eso, digamos, lo que hace que él sea un escritor, digamos, lo que hace en definitiva es la lengua como síntoma, como síntoma, digamos, más bien en ese sentido lo que está presente, me parece, en todos los testimonios estos. Bueno, creo que podemos seguir hablando después. Bueno, buenas noches. Bueno, yo también quiero agradecerle a Liliana Ghanimi el trabajo enorme que se ha tomado a partir de la idea que surgió de una conversación que tuvimos juntas, en la que ella me hablaba de la cuestión de cómo pensaba organizar la Secretaría de la Biblioteca con algo que tenía que ver con la función del lector, y bueno, fueron surgiendo ideas en esa conversación, y yo me acordé de que la existencia de esta película que yo todavía no había visto, que estaba buscando denodadamente. Finalmente se la pedían a ver, que me la trajo de París. Así que, bueno, entre todos fuimos generando esta cuestión, y hemos hablado tanto de la película, de lo que queríamos transmitir, de las cuestiones que se ponían en juego a partir de estos testimonios, que bueno, yo voy a decirles algunas de las cosas que a mí se me han ocurrido a partir de esto en relación a lo que es la práctica del análisis, y el cruce, digamos, con este trabajo de lectura o de, bueno, la forma de leer que también tenemos ahora, que es poder articular en cosas audiovisuales, ¿no?, que nos permiten también leer.
bueno, un poco lo que me ha permitido pensar el trabajo con esta película es la diferencia que, digamos, en parte comparto con lo que decía Úrsula. Más bien, digamos, me inclino por una cierta identidad y diferencia, ¿no?, entre migración y exilio. Creo que hoy, digamos, el lugar que la situación política hace, digamos, que el término que se use sea migrantes, hace que coincida la cuestión del exilio y la migración, no quizás también cuando llegaron nuestros abuelos a la Argentina también venían de persecuciones, de exilios, digamos, en ese sentido migración y exilio creo que son bastante vecinas, ¿no? Y se pasa de una a la otra situación bastante fácilmente, y creo que eso tiene que ver con una cuestión de estructura respecto del exilio en la lengua. Algo de eso decía recién Anabel, el exilio de la lengua materna. A mí me parece que una de las cosas que testimonia esta película y que se puede ir encontrando en cada uno de los relatos que hacen las personas que digamos, que dan testimonio, es que de alguna manera el pasaje de una lengua a la otra replica y vuelve a traer las condiciones de entrada en el lenguaje, o sea, el trauma del lenguaje, eso de encontrarse con lo otro que la cosa, que lo otro que la madre, la otra cosa que la madre, digamos, que es la cuestión del padre, y que es precisamente lo que implica la entrada en el lenguaje, que ahí se produce un exilio, digamos, yo lo pienso de esa manera, que repone esa violencia, que la diferencia en todo caso con lo que es, digamos, la Shoah, el Holocausto, como lo querramos llamar, el exterminio de los armenios por los turcos, bueno, todas las matanzas que sabemos que constituyen la historia universal de la infamia, producen un exilio, así como la entrada en el lenguaje, y que la diferencia es que lo que marca esas migraciones, lo que produce esos exilios en el hábitat que es la lengua, es que se muestra el otro en su cara más siniestra. El otro en su cara más siniestra que produce un exilio forzado. Podemos distinguir, una cosa es el exilio en la lengua, el aprendizaje de la lengua, el forzamiento que implica esa construcción de la lengua a la que podemos asistir, digamos, en un niño que comienza a hablar, esa represión, esa pérdida que necesita hacer para poder disponerse a entrar en una lengua, y esa otra situación que podemos relevar en los testimonios que escuchamos, que dejan ese resto que vuelve en la musicalidad, en la sonoridad, que vuelve en esto indiscriminado que puede ser una construcción homofónica. Me parece a mí, yo entiendo de esta manera el lapsus que tiene Lacan y que le permite articular el concepto de la langue todo junto, que son esos puntos, me parece, que en los que no ha operado la gramática, la sintaxis, la separación que permite leer una lengua, que permite hablar, ¿no es cierto? Que entonces, en ese todo junto que se produce en esos puntos que constituyen la langue,
Es ahí donde en la práctica analítica, digamos, entramos a poder hacerlo legible. Y que me parece que en ese sentido tiene valor esta cuestión que plantea Lacan, en el sentido de que eso hace límite a la discriminación simbólica, ¿no? Que la discriminación simbólica permite separar, distinguir, puntuar, ordenar, y esos puntos en donde no opera lo simbólico, donde lo simbólico demuestra su incompletud, es esos puntos de imposible, digamos, con los cuales nos encontramos, y esa es la diferencia que tiene nuestra práctica, porque es leyendo esos puntos intraducibles, pegoteados, que constituyen lugares de concentración de goce y de sensibilidad. Es en esos puntos donde nosotros nos metemos. Muchas veces se hace una actividad cultural en donde se trabaja un texto, un libro, digamos una referencia, una película como la de hoy, y hay un pequeño deslizamiento porque se produce allí una especie de interpretación digamos, lista para llevar con la cuestión de los libros. Y es otra manera en la que entramos en el análisis respecto de la lengua, respecto de la poética, respecto de la sonoridad. Me parece que es una cuestión interesante para distinguir entre lo que es la significación o la interpretación por el sentido, por la significación, y lo que hacemos cuando escuchamos, cuando nos analizamos. Bueno, me voy a detener acá porque me parece que son muchas cosas para conversar y que vale la pena. Buenas noches. Bueno, yo les quería agradecer la ocurrencia de esta película y las exposiciones. La película yo no la conocía. La verdad que bueno, me parece muy oportuna en este momento en donde la cuestión de la xenofobia es tan fuerte, ¿no? Porque yo pensaba en esta cuestión de la lengua, no solo del exilio, o sea, se me ocurrían varios términos, ¿no? Por un lado está la cuestión del exilio, la cuestión de la migración, del incesto también, ¿no? Como era en el caso de Canetti, en donde la madre lo obligaba a hablar con la lengua que ella utilizaba para hablar con su marido en su momento, ¿no? Pero me parece muy importante esta cuestión de la xenofobia y de la segregación que está presente en la lengua y que también es por la lengua, ¿no? Estos motes o estos sobrenombres de los que usted hablaba, Anabel, tienen en algún sentido, en algún aspecto que ver con esto, ¿no? Las burlas, bueno, que un poco en la película también quedaba explicitado respecto de todo lo que tiene que ver con lo diferente, ¿no? Y bueno, quienes venimos a lo mejor de familias en las que se hablaba otra lengua en la casa, bueno, en el caso de mi padre, que bueno, él siempre cuenta algo, un apodo gracioso o un chiste gracioso que le hacían respecto de su condición de portugués, que bueno, no lo voy a repetir porque es un poco maleducado, pero bueno, le hacían un chiste, ¿no? Por su condición de portugués, haciéndole un estribillo, ¿no? Entonces digo, bueno, esta cuestión que tiene que ver, bueno, con esta segregación de lo diferente más que con la inclusión del otro. Bueno, yo quería primero agradecerle a Liliana Ghanimi y a todos los demás, pero a Liliana sobre todo el trabajo que se han tomado y que lo han hecho de un modo que esta no es una tarde culta, ¿no? Como se decía, son noches cultas. Bueno, está bien, yo soy más viejo, no sé, bueno, noches cultas. No, yo quería referirme en especial a algo que dice Jacobson respecto del aprendizaje o la entrada en la lengua, más que en el lenguaje, es en la lengua. Quería decir algo que alguna vez lo comenté acá o lo trabajé, donde se trata de que cuando uno nace tiene todas las posibilidades sonoras en cuanto a los fonemas. Al ser impuesto, una lengua se le impone, después uno toma el camino según la disciplina que quiere, una lengua se le impone o que... No, estaba bien. Se pierden sonidos, posibilidad de distintos fonemas. Es decir, me parece que eso es algo muy claro de cómo al entrar en una lengua se pierde algo. No es algo que decía tanto Nomi como Anabel
Úrsula de otro modo. Y es que esto, digamos, es muy importante porque no es ni un delirio ni una cosa ideal, sino es algo que ocurre en algo orgánico que está tocado, es decir, hay una distinta disposición pulsional en las cuerdas vocales, es un poco delirante lo que voy a decir, que antes de aprender una lengua. Esto es así. Entonces me parece que eso de la pérdida no es una metáfora, es un hecho que ocurre y es muy fundamental, y no es que eso implica que hay una pérdida, más bien yo diría al revés, es porque sin esa pérdida no se puede hablar. Me parece que después hacer algo con eso es la tarea que cada una de estas personas, digamos que con felicidad o no, han sufrido esta migración forzada o querida también, porque después han ido porque han querido. Me parece que hay algo forzado y querido, porque si uno no habla una lengua o no se habita una lengua está mal. Aún prefiero estar loco con mi lengua que estar solo sin lengua. Sin lengua es que me la corten. Bueno, que les quería decir que linda actividad. Yo a veces decía que cómo se reúnen los de la EFA viernes a la noche. ¿Cómo? No, ¿Cómo es que se reúnen los de la EFA viernes a la noche? Pero bueno, ahora voy a venir a verlos porque la verdad muy linda actividad. Me encantó. Me pareció muy interesante todos los comentarios de ustedes acerca de la película y la película. Hizo pensar en que lo que estamos también hablando es del objeto A y de la relación al otro, ¿no? Y del fantasma del objeto A en el acto, en el lazo social, ¿no? Me pareció excelente cómo se puede ver en esta película, en los comentarios de ustedes, algo del requerimiento de estos escritores de ser leídos. Por ejemplo, yo tengo noticias de pintores israelíes que siguieron pintando de la Rusia natal la nieve, porque transmitir en una pintura de una nieve no requiere el aprendizaje de la lengua como ser leído en su poesía o en su prosa. O sea que ahí hay una elección. Me refería a la diferencia que hay entre la langue que entra a una estructura del lenguaje y el aprendizaje de una lengua ya por decisión, por elección. Hay quien migra y no aprende la lengua. Hemos conocido personas que no aprenden la lengua y están en 40 años en un país sin aprenderla. O sea, es una decisión. Aprenderla es una decisión que implica mirar a un lector que haga lazo con lo que escribo, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo ese acto de decisión es equivalente a lo que nosotros en el análisis de intención podríamos hablar del pasaje del ser hablado al bien decir. O sea, el bien decir es cuando alguien, más allá de cómo ha sido hablado, decide que necesita del otro para comunicar algo mínimo para un interlocutor, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, digamos, hay algo que es lo que Lacan llama el misterio del cuerpo hablante, ¿no? Digo, porque me parecía que no habíamos hablado, o yo misma, digamos, al hablar de la lengua, no había dicho nada acerca de que lo fundamental es la cuestión del cuerpo, ¿no? Porque se ve cuando se habla del tartamudeo, uno de las personas que da el testimonio dice los que hablan con el cuerpo y no con la boca, ¿no? Que son los que tropiezan, digamos, en la lengua. Y además, no sé si es este mismo testimonio, ¿no? Donde esta persona dice que de pronto cuando escribe, bueno, digamos que está palpitando todo el tiempo la diferencia, la abertura, la grieta, como quiera que le llamemos, entre la lengua como oral, ¿no? La lengua hablada, más que oral, y hablada y oral, pero puede ser hablada y escópica también, ¿no? Por eso yo decía, es una cuestión pulsional, ¿no? Y la lengua escrita, digamos, hay allí una brecha, y parece que, bueno, quizás siempre en la
la escritura, digamos, en la poesía misma, hay un pasaje de una lengua a otra respecto de algo que efectivamente es intraducible, digamos, ¿no? Pero bueno, está eso que juega también en todos los testimonios de una manera latente, que es el amor, ¿no? El amor a la lengua, la pérdida, también este momento, este testimonio de este hombre que dice que se le atraviesan cuando escribe frases o partes de palabras de otras lenguas, y después tenemos a Joyce que busca justamente, digamos, escribir de esa manera, digamos, como, ¿no? Y este hombre que dice temer perder la lengua, el que se despierta y dice que no ha perdido el hebreo y no y simplemente lo siente como eso, digamos, como perdido. Bueno, esto es las cuestiones. Lo de Canetti, Gabriela, no, justamente lo que yo decía es no hay incesto, aunque la madre le haga hablar la lengua que hablaba con su marido, por el hecho de que es la lengua del padre, digamos, y esto hace su función de separación al mismo tiempo que les permite hablar, o sea que lo mismo que separa, lo mismo que une en ese caso separa, digamos, ¿no? Por eso decía como Santo. A mí me interesó mucho lo que planteaste del pasaje de Lejat a la Ger. Eso me pareció muy, muy interesante respecto de lo otro, y a mí me sonaba ajeno, pero si podías decir algo más de eso, me gusta. No, eso en realidad es simplemente un ejemplo que elegí entre los muchísimos que hay en todo el Talmud, o sea, todo el tiempo se está jugando con eso, ¿no? Con las lecturas y las diferentes lecturas, y cómo, por eso que dije antes, ¿no? Si cambias una letra devastas el mundo, eso lo dice varias veces, ¿no? Si uno modifica, y eso es algo que el hebreo lo permite muchísimo, justamente ese juego, ¿no? Por un lado está la gematria, que es lo que mencioné antes, de los valores numéricos de las letras, y con eso, bueno, justamente asociar significados, ¿no? Pero por otro lado está esa cuestión de eso, introducir cambios, hacer un pasaje en algún sentido, y eso produce efectos todo el tiempo, o sea, el hebreo todo el tiempo está produciendo ese tipo de efectos, y son como los juegos de palabras, y son juegos matemáticos en realidad. Entonces, bueno, elegí ese porque aparte es muy significativo, ¿no? Porque cambiar, no, aparte en la frase más importante, la que uno dice todos los días, Shema Israel, bueno, decir, transformar Dios es uno en Dios es otro, es como... Sí. Una pregunta y un comentario. Primero hago el comentario y después la pregunta. Se estaba diciendo que la lengua es un hábitat, es el lugar donde se habita, y también podríamos, creo, decir que cada lengua entonces supone un cotidiano y un extraño distinto, digamos. Cada lengua tiene su hábitat y en ese sentido un siniestro distinto, de alguna manera. Y también tiene su tiempo, no solamente en el sentido del ritmo, de la cadencia, de la manera, de la tonalidad, sino que también cada lengua tiene su tiempo en el modo de producir el silencio, es decir, en el modo en que se escande, o en el fonema, en el sufijo, en cómo esté construido. Y a partir de eso pensé algo que no había pensado antes, como decía Úrsula, cada vez que uno ve la película ve algo distinto, que es el testimonio de la poeta, que es la que habla, que se derrumba o se desploma en húngaro, ¿no? Y ella hace una referencia a la vestimenta, ¿no? Dice, mi madre me vestía como Shirley Temple, pero no importa, la cuestión es que hace una referencia a la vestimenta como lo que puede aparecer también como lo extraño, ¿no? Entonces pensaba que además de que la lengua tiene su hábitat y su tiempo, también tiene su urdiembre, en el sentido de que hace a un tejido, ¿no? Y que ese tejido se traslada a la vestimenta. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Cómo se traslada esos símbolos al imaginario de la vestimenta, y que tiene que ver con el cuerpo. Inclusive los Aymara escriben en los telares, urdiembre. Y la pregunta tiene que ver
lo que decía Anabel respecto del testimonio de este señor, que es el que tenía muchas lenguas, entonces parecía que no podía hablar ninguna, cuando dice que cuando se despierta teme no encontrarse con el hebreo, ¿no? Entonces yo pensaba en este pasaje que se produce en personas que hablan más de un idioma, en el momento del pasaje, como el momento del pasaje del dormir al despertarse, ¿no? En el switcheo, no me sale otra palabra para decirlo, cómo switchean, digamos, de una lengua a la otra, en esa brecha, en esa, no sé si decir riancia, ¿qué pasa ahí, no? O qué puede pasar, como por ejemplo, digo, si alguien despierta y puede despertar con un trastorno del sueño y no despertar la conciencia, o en este momento en el que está despertando, también se produce distinto el despertar. Elga Fernández escribió varios artículos, va a salir en la próxima número, y investigó sobre la lengua aymara, así que los comentarios de ella son alusivos al tiempo lógico, a lo multilingüal, es decir, tiene varios subtemas que ha ido indagando y está desarrollado, así que está profundizando sus preguntas con nosotros también. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a la idea, al trabajo que cada uno hizo, especialmente la idea que de una conversación aparentemente casual surgió un encuentro fantástico y unos testimonios muy conmovedores, y realmente es para sacarle el jugo a cada una de las cosas, como por ejemplo una de las frases simples y no simples, que una lengua no es solamente un conjunto de palabras, dice uno de... bueno, una cosa que me parecía interesante es cuando el marroquí dice que él creía que hablaba bien el hebreo, muy interesante, y que solo se da cuenta que no hablaba bien el hebreo cuando otro le dice, exactamente, cuando le viene del otro una extranjeridad que no puede reconocer de sí, y a partir de ahí la toma, ¿no? Eso me pareció muy interesante, y empieza a hablar de las diferencias de... Ese es un punto que me parece muy, muy peculiar, digamos, porque justamente en los otros testimonios lo que aparece, en algunos, no en todos, es justamente, digamos, tratar de cuidarse de que no entre lo extranjero, digamos. Y en este caso, lo particular es que le entra lo extranjero de afuera, no es que lo extranjero que le es propio de la lengua de sus orígenes. Bueno, eso me pareció muy interesante, muy curioso. Y el otro punto es la cuestión de los sueños. Eso a mí me parece que estaría bueno, a ver si podemos sacarle un poco más el jugo, porque si bien es uno por uno, digamos, me parece que tiene un interés particular de aquellas personas que están instaladas en esa otra lengua, porque es habitual escuchar que en el trabajo, digamos, en lo social, hablan la lengua colectiva, y dentro de sus casas, ¿no?, los catalanes, esto les pasó, y muchos otros, para conservar la lengua, digamos, hablan con su familia y sus amigos. Pero acá estamos hablando de otra escena y de otro habitar la lengua, que es el inconsciente, ¿no? Y a mí me resulta curioso, digamos, cómo tramitan estos, ¿no?, estos sueños, cuando se despunta algún sueño, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno. Una cosa que quería comentar respecto a lo que decía Alicia recién, a mí me parecía interesante esa parte respecto del, digamos, al mismo tiempo la evidencia para esta persona marroquí de su sonoridad, de su aparato fonador, digamos, funcionando diferente, como podría decir Norberto, pero también me parece que en ese punto, digamos, no es solamente eso, sino que ahí se juega la segregación y la humillación, ¿no? Porque él se tiene que poner a cantar los Beatles en inglés
para que no se note, ¿no? Para que no se note el acento. No, porque ahí eran todos extranjeros. No. Se entera, pero digamos, con todo eso pasa también por ahí. Pequeñísimo comentario, Bueno. en realidad. Perdón, ¿sí? No, un pequeño comentario respecto también de esa otra, de lo que dijiste primero del conjunto de palabras, que también es fundamental, y de hecho tiene que ver con lo que dije, ¿no? De ese notable invento que es el alfabeto. O sea, quizás pasa desapercibido, pero justamente esa idea de que, bueno, las unidades no son palabras, sino letras que se pueden combinar, justamente es... realmente cambia toda la forma de pensar y precisamente, bueno, por ejemplo, con esa idea juega Borges en la Biblioteca de Babel, por supuesto, ¿no? Obviamente ese cuento está muy inspirado en las cuestiones cabalísticas, ¿no? Pero esa idea de que justamente cuando, o sea, el lenguaje es esa vasta combinatoria de las letras, ¿no? O sea, esto de pasar de la palabra a la letra es lo que yo estoy mencionando, ¿no? Y justamente... dice Borges, ¿no? Cuando los hombres, o sea, en la biblioteca están todas las combinaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando los hombres se dieron cuenta de eso, se sintieron dueños de un vasto, y no me acuerdo qué otro adjetivo usas, ¿no? Un tesoro vasto y secreto, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, ¿no? Pero justamente la idea es que, en realidad, eso, por supuesto, quiere decir que si está toda la combinatoria, en alguno de los libros de esa biblioteca, está escrito Mi Destino, por ejemplo. Pero claro, si están todas las combinaciones, también en otro hay una versión falaz de Mi Destino. Entonces, ese tesoro, en realidad, tener todo es no tener nada. Entonces, justamente, esa es la riqueza del lenguaje, ¿no? O sea, ¿cuáles son las combinaciones? O sea, dice Borges en el cuento que todas las combinaciones tienen sentido en alguna misteriosa lengua. No puedo combinar unos caracteres que la biblioteca no haya previsto. Bueno, es muy interesante el tema de la letra, para mí es fundamental. Sí, hay un tema que vos también desarrollabas en un momento de la conversación que tuvimos sobre el vacío, respecto a esta deformación y formación que fue encontrando el cero, y hacías esta diferencia entre un vacío, no sé si podés comentarlo ya que estabas hablando de la movilidad del símbolo. Sí, no, bueno, en realidad por eso digo, temas para conversar tengo para... puse eso. No, sí, es verdad, o sea, lo que pasa es que no lo volví a leer, debo confesar. No, sí, es verdad. ¿Se va a publicar? Sí, por eso. Él hace una declinación de la palabra, En realidad, ahora tomo lo que dijo Liliana y... No, en realidad sí, ella se refiere puntualmente a algo que tiene que ver con cómo fue introducido el cero. El cero en realidad no existía en Europa hasta el siglo XIII. Fue introducido justamente por un matemático que ustedes conocen por otras cuestiones, que es Fibonacci. Él tradujo, ¿no? Fibonacci, Leonardo de Pisa, tradujo los textos de los árabes. Dicho sea de paso, tradujo a un árabe muy importante llamado Al-Khwarizmi, que también tiene connotaciones fundamentales para Lacan, por ejemplo, porque de ahí sale la palabra algoritmo, de la deformación de ese nombre. Pero bueno, en esos textos se encontró justamente con un elemento que Europa desconocía, y era el cero. Claro, ¿de dónde sale eso? Bueno, el cero en realidad en los textos árabes aparecía como cifr, que por supuesto quien sepa un poco de hebreo va a encontrar también relaciones en el hebreo, esa raíz de 3 letras. Bueno, da lugar a Sefer, al Lesaper, que quiere decir contar. Sefer es libro, ¿sí? Lesaper, Sipur, que es una historia. O sea, tiene que ver con el conteo, lo cual es... Hay cifras, sale de ahí, por supuesto. Es un poco curioso en el sentido de que uno dice, bueno, ¿por qué el cero tiene que ver con contar? Bueno, justamente porque así como la escritura alfabética cambió la manera de ver el mundo, también la numeración decimal cambió la manera de ver el mundo. Los árabes lo toman de los hindúes, toman el concepto de... Ellos tenían el concepto de sunyata, que quiere decir vacío, cifra en árabe quiere decir vacío. Cuando Fibonacci lee y encuentra justamente las vastísimas posibilidades que da ese nuevo sistema de numeración, lo traduce y lo llama Sephirum, y de ahí deriva la palabra cero. Pero a su vez, como dijo Anabel,
también cifr se deforma y termina convirtiéndose en cifra, ¿no? Y bueno, por supuesto que en el desciframiento hay algo del vacío, ¿sí? Eso es. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la película y muy interesante lo que se está armando acá. Escuchaba esto que decía y recordé algo antes de lo que pensaba decir, y es que ayer o antes de ayer yo compartí una serie de cortos, ahí se escucha, una serie de cortos donde distintos dibujantes hicieron dibujos animados que tienen que ver con relatos de cuentos indígenas, entre los que hay también aymara, donde se habla de la muerte de la lengua, ¿no? De cómo muere la lengua de los indígenas. Y es muy interesante, por ahí te lo hago llegar, Liliana, como porque podemos seguir pensándolo. Lo recordé a partir de lo que decía Elga. Y me quedé pensando básicamente en un testimonio, que es el de este señor, creo que lo mencionó Anabel, que él había quedado sin familia y sin lengua, ¿no? Dice, de pronto se encontró solo, creo que es el que vos mencionás. Sí. Y pensé en algo interesante que me parecía a partir de los otros testimonios, y es que algo de la singularidad queda presente en la resolución de la situación al encontrarse con otra lengua, ¿no? Porque marcadamente cada uno de los testimonios habla de cómo esa persona había resuelto eso y que no era exactamente igual que otros, aunque los unía esta situación de encontrarse con otros en otra lengua, ¿no? Me pareció interesante cómo cada uno había encontrado la singularidad de resolver eso y cómo estando entre varios a los que les pasaba lo mismo, cada uno había tomado su modo o su estilo, en tal caso, de resolverlo. No, lo que quería decir era sobre esto que se dijo yo quisiera diferenciar que una es la langue o la lengua todo junto y otro separado. La lengua separado no tiene que ver con el psicoanálisis. En este sentido me parece que la langue, ¿qué quiere decir? Me parece importante porque hay una persona, creo que no, que dice que de repente cuando él se fue a escribir, tanto escribía en árabe como en hebreo, le era extraño. Esto es muy importante. Este es un paso importante del oral al escrito. Y lo escrito siempre es extraño a lo oral. Y uno, la lengua la recibe oralmente. La langue es oral, no es escrita. Por eso se interpreta lo que dice Lacan como un lapsus y de ahí la hace no solo esos avances y muchos, pero es hecho con todo el cuerpo porque habla. Es decir, la relación de la langue se hace en la relación del cuerpo porque habla, es decir, con relación al inconsciente, pero el inconsciente nombrado así parece una metáfora, no es justamente como se hable con el cuerpo y esto no se sabe, eso es la langue, es lo que hablamos con la langue. La lengua, bueno, es otra cosa, pero no existiría si no existe la langue, si no existe la lengua, eso desde ya, pero a mí lo que quería recalcar esta supremacía del oral para el pase de la langue, que había que ver si es la lengua. Para mí la persona esta que dijo que de repente se le volvía extraño tanto lo que escribía en árabe como en hebreo, hablando el árabe, es extraño. ¿Cómo es hecho? Sí, es extraño porque el escribir es otra cosa, es decir, que la sonoridad o hermandad que uno puede tener con otro humano es siempre sonora. Esto es muy importante, forma parte de lo que trabaja Lacan con el extimio y todo eso, ¿no? Hay algo sonoro, es algo que es lo único que viniendo de afuera ya está dentro. La escritura no. Es entre cuero y carne, dice Lacan, ¿no? Que está en el inconsciente. Bueno, puede ser, voy a encontrar. Puede ser, pues, me parece que algo importante es que la langue ya está dentro y lo escrito viene de afuera. No, no tiene que ver con esto último, que es así, pero algo que es importante me parece mencionar es un punto, es esto que tiene que ver con la lengua y la segregación, ¿no? Y el hecho de que sea, digamos, en determinado momento
muy importante, hacer que un pueblo pierda su lengua. Digamos, el ejemplo del marroquí me recordó que no hace mucho tiempo, mientras gobernó Sarkozy, obligó a, sacó una ley por la que los chicos de familias árabes tenían que ser separados de sus familias para que perdieran la lengua o no la adquirieran, digamos. Es decir, el mal que se supone que vehicula una lengua, ¿no? Es decir, que es como, como hay un saber de que el amor a la lengua, digamos, el amor a la propia lengua, hace resistencia y hace una forma de resistencia al otro poder, digamos, tiene un poder frente al poder, digamos, muy difícil de alienar, digamos. Entonces esto de separar a los chicos de los padres para que no hablen esa lengua, para que esa lengua, y se vuelve a repetir, digamos, porque Sarkozy ya volvió a decir, ¿no? Sí. Hace pocos días volvió a decir, bueno, el que es francés y ciudadano francés se olvida de su origen, se olvida de su lengua de origen, no... ¿Cómo? Bueno, sí, por supuesto, de su vestimenta y de todo lo que tenga que ver con su pasado, ¿no? Hay también alguien que dice, entre los que testimonian, el pasado estaba perdido, sí, digamos, ¿no? Estaba, en realidad el término que conviene en nuestro discurso sería forcluido, digamos, ¿no? Esto no es como hacer, esto no existe, no existió y no existirá, digamos, ¿no? Y es una cuestión de segregación muy devastadora, exactamente, esa es la palabra. Bueno. Sí, no, yo justamente iba en el ejemplo del marroquí, me pareció muy interesante, sobre todo porque a veces cuando uno lee artículos de etnolingüistas, está tan simplificada la situación comparativamente con los testimonios que uno escucha en la película, tan simplificada la cuestión de qué función cumple una lengua es para lo social, otra lengua es para lo familiar, una es para el afecto. Está muy simplificado respecto a esto que decía Marisa, de cómo cada uno singularmente hace algo con eso que le sucede. Pero el ejemplo del marroquí me pareció sumamente interesante porque tiene que ver con esto de la resistencia que decía Anabel y era lo que yo quería subrayar, porque él se apoya en que hay otra lengua extranjera, ¿no?, que es el inglés, que se canta, ¿no?, independientemente de que sea el rock o lo que sea, pero es una lengua extranjera que no es rechazada. Entonces se apoya en esta otra lengua que no es rechazada y a partir de ahí es que puede, digamos, darle otro valor a esa otra lengua que es su propia lengua, ¿no? Sí, y ahí es, o sea, muy interesante la observación que él hace de que los lugares de rock son frecuentados por extranjeros cuyas lenguas, digamos, que no pierden el acento que no pierden de el su lengua acento. y que Claro. se pasan a la otra lengua, una tercera lengua, para que no se note el acento eso que yo decía, tienen. que me parecía muy interesante porque es como toda una cuestión de sucesivas traducciones y una cuestión pulsional, porque encuentran en esa lengua un apoyo respecto de ese saber que hay en su propia lengua, ¿no? Es decir, esto que dice que el marroquí es más sexy, ¿no? Eso me muy importante. Bueno, pero claro, él se da cuenta, en determinado momento lo despiertan a que él habla con acento, dice, yo creía que hablaba como todos los demás, y, no, para usar la cuestión del despertar al que se refería Elga, ¿no? Lo despiertan a él, se nota
se nota que sos marroquí. Y él dice, yo creí que hablaba como todos hasta ese momento. Y un momento posterior en que él despierta que en realidad puede conmover mucho más a la audiencia cantando en su propia lengua que... bueno, sí, después, claro, porque también tiene... me pareció, aunque es eso otro tono que el del resto de los testimonios, el testimonio de la Palestina, porque me parece que dice algo bastante interesante, más allá de la carga, digamos, fuerte con que lo dice, respecto de esto de que, digamos, conocer la lengua del otro es conocer al otro, ¿no? Un poco la tesis que tiene Bárbara Kazan respecto de que conocer las lenguas sería como un modo de paz global, de pacificación. No, aprender lenguas, dice ella, ¿no? En varias lenguas creo que se llama el libro. Más de una lengua. Y el resentimiento, digamos, que tiene la Palestina ahí, que dice claramente, es eso de, pero ellos no aprenden nada de lo nuestro, ¿no? Sí, muy importante. No aprenden, no toman esto. Eso, sí. Nosotros estamos dispuestos a tomar eso y lo hacemos, pero no están dispuestos, claro. ¿no? Están acá hace tanto tiempo y todo esto y... Bueno, un comentario breve, más allá de los agradecimientos, realmente ha sido un trabajo impresionante. Yo me quedé tomada por el testimonio del sobreviviente de los campos, que dice cómo olvidar el yiddish, que fue con el idioma que aprendí lo que es la vida y la muerte. Más allá de la experiencia de los campos, creo que todos aprendemos lo que es la vida y la muerte en la langue, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia entonces de que forcluir esa experiencia? Porque todo lo que es pulsional, todo lo que es de la vida y la muerte se transmite en esa langue que está pegada, ¿no?, al cuerpo y a la lengua materna, aunque no sean sinónimos. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Más allá que Sarkozy no es original, porque esta misma medida se tomó en Australia con los hijos de los maoríes, ¿no? Se lo sacó de las madres para que no hablar el idioma original. Bueno, ¿cuál sería la consecuencia en la cultura de incluir todo lo que tiene que ver con la pulsión y el cuerpo, ¿no? No, una cuestión que me parece muy... Bueno, primero les agradezco muchísimo a Liliana, a cada uno de ustedes, pero bueno, como es algo que desde que empezó, ¿no?, me trajo como un revival del hebreo, realmente, ¿no?, este momento, y que lo tenía medio olvidado, pero una cuestión importante, porque justamente, si lo traigo es porque cuando se habló del exilio, ¿no?, pensaba justamente, ¿no?, el exilio, la migración, todos somos exiliados respecto de la lengua materna, ¿no? Y si hay una frase, que es la única que me acuerdo entera, ¿no?, de la Biblia, es el Lech Lejá, no sé si, ¿no? Es el vete, Lech Lejá, Minartzeja, ¿no? Vete, bueno, yo mi traducción es vete, ¿no?, de Dios a Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tus padres, a la tierra que te indico, ¿no? Es como... Realmente, no hay existencia si no hay exilio respecto de la lengua, y es el inicio del pueblo judío, ¿no? Digo, como me vino y bueno, quería comentarlo. Y también una pequeña cuestión, yo no me acuerdo mucho de las palabras, me acuerdo que Emet era verdad, pero no me acuerdo cómo se decía mentira, pero Sheket... Sheker, ¿no? Porque Sheket es silencio. Entonces me había hecho, tuvo una interpretación muy bonita, pero no, es Sheker. Porque decía, si Sheket es silencio, ¿no?, como lo recordaba, pero no me acordaba cómo se decía mentira, la verdad y la mentira quedaban del mismo lado en relación al silencio, y no la verdad y la mentira. Pero bueno, es Sheker. Una letra cambia mucho. El verdadero falso de la tabla de verdad de la lengua, ¿no? Bueno, le pido disculpas, sé que quedan, bueno, será para la próxima reunión, el próximo encuentro.